Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan por los 14:30 AM o por www.uniminutoradio.edu.co. Invitamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales a que hagan sus comentarios, nos dejen cualquier comentario ahí en la caja para que nosotros estemos pendientes de su participación. Recordemos que este espacio está a cargo del proyecto Marfil de la Universidad Minuto de Dios. Un saludo a todos nuestros compañeros del Grupo Marfil, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón, a la profesora Linda y a todo un equipo de trabajo que nos acompaña en todo este proceso. También saludamos en este momento a nuestro Control Master, nuestra Control Master que nos acompaña como siempre detrás de micrófonos, detrás de las pantallas, a Evelyn, que es la persona encargada de todo este proceso, y darle la bienvenida también a Alejandra Herrero. Alejandra, como siempre, coequipera del trabajo del proyecto Marfil. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué placer tenerte de nuevo acá en los micrófonos del Puente. Hola, buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Pues sí, muy buenos días a todos los oyentes que nos están sintonizando. Qué placer de nuevo. Y justamente hoy, Alejandro, tenemos un tema súper interesante, ¿verdad? El tema del día, hoy vamos a estar como hablando y adentrándonos un poco más en lo que también venimos trabajando, como siempre, pues con los profesores a los que también venía nombrando Alejandro, a Víctor, a Simón y a muchas otras personas, que venimos tratando mucho el tema del diálogo filosófico, ¿verdad? ¿Qué hace que un diálogo sea filosófico? Así que sobre eso, Alejandro, vamos a estar hoy dialogando con unos invitados muy especiales que pues no sé si te gustaría presentarles un poco. Así es, Alejandra, pues un tema bastante importante en todo este proyecto de filosofía para niños, en todo lo que nosotros desarrollamos desde la universidad, desde diferentes proyectos, y tenemos un equipo hoy en la mesa de trabajo muy bonito, muy interesante, y a mí me gustaría, como hacemos siempre acá en los micrófonos del Puente y cuando estamos de coequiperos Alejandra y yo, que nuestros invitados sean los que se presenten. Bueno, me gustaría un poco entonces, habíamos cuadrado con Alejandra, mirar una presentación relacionada con un tipo de música que les parece. Nos gustaría que que les guste, un tipo de música que les guste, que les llame la atención y que se identifique con ustedes para mirar un poco qué es lo que son ustedes como nuestros invitados el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación con Miguel. Vamos a empezar con Miguel. Miguel, muy buenos días, bienvenido acá a la mesa de trabajo del Puente, a los micrófonos del Puente. ¿Quién es Miguel y con qué tipo de música se identifica Miguel? Buenos días, Alejandro y Alejandra. Mi nombre es Miguel Orozco, soy estudiante de Trabajo Social de Uniminuto sede principal. ¿Con qué música se identifica Miguel? Yo me identifico, creo que depende del día, depende de la hora, depende del ánimo. No sé, creo que a veces sueno como un bullerengue, creo que a veces sueno como un poquito de rock, a veces suena como un poquito de metal, a veces suena como salsa, choque. Entonces, no sé, creo que puede ser como una mezcla de muchas. Listo, muy bien, Miguel, muchas gracias por estar acá en la mesa de trabajo del Puente. Vamos y bueno, Alejandro, antes de eso, decir un momento que Miguel es un gran compañero, pues aparte de que también forma parte de Marfil, trabaja con nosotros muy de la mano y igualmente también en el proyecto de investigación de Ciudadanía Creativa, pues hace un trabajo impresionante, entonces pues ahí también agradecerle, pues aquí también públicamente que a veces uno no agradece a la gente que tiene cerca. Entonces, bueno, eso, gracias. Proseguimos, Alejandro. Listo, muchas gracias, Miguel. Vamos con Catherine. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida a los
micrófonos del puente. ¿Cómo estás, Catherine? ¿Quién es Catherine? Cuéntanos un poco quién es Catherine. Catherine también nos acompaña en el escenario de los grupos, en el grupo de investigación, en otras cositas ahí. Catherine, ¿quién es Catherine? ¿Con qué tipo de música te identificas? Bien, buenos días. Catherine es una estudiante de licenciatura en Filosofía de último semestre de la Universidad Minuto de Dios. Como lo mencionaba pues Alejandro, hago parte también de Marfil, de este bonito proyecto, y me identifico con mucha música, pero creo que la que más me gusta es la salsa, pero la salsa como viejita. Con una salsa Listo. muy vieja, diría yo. Una salsa muy vieja, listo. Muy bien. Vamos entonces con nuestra siguiente invitada, Carmina. Carmina, muy buenos días. Bienvenida acá a la mesa de trabajo del puente y como invitada el día de hoy. Cuéntanos un poco quién es Carmina, de dónde viene, de dónde es, qué le gusta hacer y con qué tipo de música te identificas. Bueno, buenas a todos y a todas. Mi nombre es Carmina, soy de la ciudad de Rosario, que es una de las ciudades importantes de Argentina, aunque no es la capital. Soy profesora de filosofía, estudié en la Universidad Nacional de Rosario, de mi ciudad, y me gustan hacer muchas cosas. Diría fundamentalmente, creo que me caracteriza un poco, es que desde los 16 años hago acrobacias en telas y trapecio y así un poco bailes y qué sé yo. No ahora mismo, porque digamos que en pandemia está difícil, pero sí que sigo teniendo mi corazoncito ahí un poco. ¿Con qué música me identificaría? Diría en principio un poco con los Beatles y el rock en general, y otro poco con la música experimental que hace un tiempo estuve conociendo y la verdad es que me gusta. Laurie Anderson, se me fue, Zappa, ese tipo de cosas así un poco locas. Listo, muy bien, Carmina, bienvenida de nuevo a este espacio. Y por último tenemos una invitada, Romina. Romina, muy buenos días. De nuevo, bienvenida a este espacio radial del puente. Compartir los micrófonos con ustedes es un placer. ¿Quién es Romina? Cuéntanos un poco a todas las personas que nos escuchan, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. ¿Quién es Romina? ¿Qué le gusta hacer? Y además de eso, ¿qué tipo de música o con qué tipo de música te identificas? Bueno, buen día Alejandro y Alejandra, muchas gracias por el espacio y por invitarnos. Yo también soy de la ciudad de Rosario, al igual que Carmina, estoy estudiando, soy una estudiante avanzada de la misma casa de estudios de la Universidad Nacional de Rosario, en la licenciatura y el profesorado de filosofía. Bueno, sí, tendría que decir qué tipo de música me gusta y qué me gusta hacer. Creo que son dos cosas que van de la mano porque hace muchos años que bailo. Pasé por muchas danzas como la danza clásica, el tango. Ahora quisiera empezar folclore, pero está un poco todo complicado, pero bueno, tendrá que esperar. Así que me identifico por lo general con cualquier tipo de música, pero últimamente estoy escuchando mucho folclore y también, por supuesto, siempre rock. Así que bueno, eso sería un poco en resumen, digamos, mis gustos musicales. Perfecto, Romina, muchas gracias. Pues para también nuestros queridos oyentes, ya sabemos que a Alejandro lo que más le gusta es el vallenato, por si alguien se lo también preguntaba por ahí, ¿verdad, Alejandro? Y bueno, no pues realmente... el vallenato. No solo el vallenato, vale. Y pues bueno, agradecer realmente a todas las personas que están el día de hoy, porque justamente es un encuentro pues internacional, como ven, personas pues de Colombia, pues bueno, yo española viviendo en Colombia, igualmente pues también de Argentina, entonces hay que agradecer mucho este espacio y pues para comenzar adentrándonos un poco en este tema del día de hoy, de qué hace que un diálogo sea filosófico, ¿no? Pues nosotros nos veníamos preguntando realmente qué es como tal un diálogo.
¿no? Esto es una pregunta que quizás desde profesores de filosofía, dentro de pues, las facultades, pues desde trabajar con niños de primera infancia, en muchos proyectos de investigación y demás, pues creo que de personas que trabajan y se acercan a estas pues, prácticas filosóficas, a la filosofía para niños, la filosofía con niños, filosofía lúdica, ciudadanía creativa, es una gran pregunta que quizás es bastante compleja de responder. Entonces, pues no sé quién se atrevería un poco a intentar dar una pequeña aproximación a esto. ¿Qué es un diálogo? No sé, por ejemplo, Catherine, si te gustaría comenzar a acercarte a una posible definición. Gracias, Alejandra. Yo creo que a nosotros nos han acercado a esa definición desde dos posturas o desde dos seres, por decirlo así, que es como el emitor y el receptor. Entonces tenemos como una forma de diálogo, una forma de comunicación entre dos personas o más. Y desde allí como que vienen un montón de intercambios, un montón de cosas que nos funcionan bien. ¿Para qué? Para una retroalimentación de algo. Entonces yo creo que un diálogo tiene muchas bases y a la vez tiene muchas cosas para sonsacar de ello. Entonces, creo que el diálogo siempre tiene como diferentes posturas, diferentes temas, diferentes intercambios de ideas que pues depende de quién lo reciba o de quién lo emite, se toman otras posturas o otras intervenciones o otros turnos sobre la palabra y así digamos que se construye el diálogo. Pero pues también estaba pensando un poquito que el diálogo se construye a partir de silencios y cómo nosotros construimos esos silencios y cómo hacemos intervención sobre ellos para que surja o se denote una conversación a partir de ellos. Creería yo que eso es como lo que a simple vista nosotros tomamos como diálogo siempre. Perfecto, Catherine. Muy interesante. No sé si alguno de nuestros participantes, no sé, Romina, quizás te gustaría aportar a partir de esto que dice Catherine, ¿te gustaría aportar algo más a esta posible o a este acercamiento, a una definición, a acercarnos a este concepto? Sí, cómo no, estaba escuchando lo que decía Catherine y ella hablaba también de como si fuese un ida y vuelta, ¿no? Entre ese receptor y el emisor, los cuales me gusta concebirlos como dos elementos que serían dos personas, pero siempre activas, ¿no? Pasivas cuando por ahí escuchan, pero fuera de esa dicotomía también, ¿no? Como activa y pasivos a la vez, en la escucha también, como ella bien decía, en el silencio, se formulan cuestiones, seguimos formulando cuestiones. Y principalmente me parece que también tiene que haber un hilo conductor que permita que se planteen posturas fundamentales. Eso es lo que me gustaría agregar. Perfecto, pues aquí acercándonos un poco a este tema, ¿no? De un hilo conductor, un emisor, un receptor, una ida y vuelta. No sé si, por ejemplo, pues a Carmina le gustaría comentarnos un poco quizás cómo a lo mejor desde la educación muchas veces se ha visto quizás malinterpretada este concepto del diálogo, o como muchas veces parece que decimos que estamos dialogando y a veces quizás no estamos dialogando. ¿Tú cómo ves un poco ese sentido del diálogo en la educación y qué es para ti el diálogo, Carmina? Bueno, me parece que es interesante un poco esto que vos mencionabas, Ale, agregar, tener en cuenta que hay malos entendidos y que los malos entendidos van a estar, digamos, no tanto por una cuestión de que haya errores en la comunicación o interferencias, como que ese paradigma del diálogo lo establece de esa manera, ¿no? Como errores o interferencias, y creer que puede haber una comunicación perfecta para mí es un poco idílico. Me parece que no, en los hechos no sucede, no puede suceder. Había un meme que, bueno, no sé si sería un meme, que era interesante, que era una imagen con 7 posibilidades entre lo que uno dice y lo que el otro escucha, de que uno no diga lo que quiere decir,
de que el otro no escuche exactamente lo que yo quiero que el otro escuche. Bueno, hay toda una serie de aperturas que se realizan en el diálogo que, digamos, inevitables, que van a ocurrir siempre, y bueno, hay que tenerlas en consideración. Me parece también que es interesante esta idea de la tensión dialéctica. En educación no hay que olvidarse, creo yo, de las asimetrías que a veces que están presentes en el aula, no tanto, de hecho, o sea, yo no creo que realmente seamos asimétricos, sino que en el salón los profesores por ahí tienen un poco más de poder, ¿no? En lo que sucede dentro del aula que los estudiantes. Entonces me parece que esa asimetría no hay que olvidarla, para ponerla un poco en juego, en el mejor sentido, para que abra en vez de que cierre. Y la tensión dialéctica es lo que permite en algún sentido, creo yo, que haya un intercambio, algo de calidad educativa, que tampoco estoy muy segura de saber qué significa eso, qué significa educar, todavía me lo pregunto, pero bueno, agregaría eso para pensar. Vale, perfecto, Carmina. Muy bien, muy interesante justamente esta pregunta que también nos dejas, ¿no? De, pues, ¿qué es educar? Así que quizás creo que poco a poco nos vamos a también ir acercando un poco a qué es esto también quizás de educar, y, bueno, qué relación hay un poco también con la parte de la filosofía y pues con el propio diálogo filosófico, ¿no? Antes de eso sí me gustaría pues escuchar también un poco a Miguel y que nos dijera pues qué es quizás para ti, Miguel, un diálogo, y quizás irnos adentrando en qué se diferencia, por ejemplo, un diálogo de una conversación, en qué se diferencia, por ejemplo, un diálogo de un debate. Te damos la palabra, Miguel. Pues bueno, yo ahí veo como diferentes cosas, veo hartísimas, entonces creo que un diálogo es, bueno, va más como por el tema de la discusión. Creo que un diálogo tiene como finalidad la construcción conjunta, digamos, como llegar a una síntesis de diferentes posturas, de diferentes propuestas ya planteadas. Como decía Caterina hace un momento, digamos como que más allá de un emisor, un receptor, creo que el diálogo busca reconciliar, busca también eh, generar como unas conclusiones o llegar a unos acuerdos puntuales desde pues, el acto conversacional entre diferentes actores. Creo también un poco que se diferencia por ejemplo, del debate, porque creo que pues cada tipo de diálogo tiene una intención diferente, cada una tiene como unas posturas o unas necesidades diferentes a la hora de generar como esos acuerdos. Es como lo que veo así como a grandes rasgos. Vale, perfecto, Miguel, muy interesante. No sé si alguien de los participantes, quizás a Romina, a Carmina, a Catherine, le gustaría comentar qué diferencias ven entre una conversación, un diálogo, un debate, qué es lo que les diferencia y qué similitudes quizás hay entre ellos. Yo quisiera de pronto que me ayudaran un poquito con esa diferencia, pero partiendo digamos, de lo que pensamos como un diálogo oral, o sea, si la conversación es solamente oral o no, porque estoy pensando el diálogo desde el lenguaje cinésico, por ejemplo, entonces las gesticulaciones, los movimientos corporales, la danza, ¿esto es un diálogo o es una conversación? Desde ahí yo quisiera que de pronto me ayudaran un poquito con eso, porque yo todavía no lo logro entender, pero me parece que ahí hay una distinción, ¿sí? No sé si eso sea, o sea parte de un lenguaje paralingüístico, ¿sí? Como con la intensidad de la voz, de los movimientos, si esto tiene más relevancia que otra cosa. Pero entonces, si eso es un diálogo o es una conversación, consigo o con otro. ¿Puedo? Sí.
en relación a esto que decías, Catherine, me parece interesante por ahí pensar en esto. Yo trabajé un tiempo en una capacitación docente para profesores de educación primaria, bueno, y participé en muchos diálogos filosóficos porque acompañábamos a los docentes que se formaban a las aulas. Y bueno, un ejercicio que hacíamos era el de tomar registro. Entonces tenemos algunos diálogos que nos han quedado por escrito. Y lo que siempre llama la atención es que hay una intensidad de la experiencia de cuando uno está situado con el cuerpo, digamos, entero en el diálogo, que no se recupera de ninguna manera al transcribirlo y volver a leer ese registro. Así que yo diría que no se trata tanto de algo paralingüístico, sino que forma parte del diálogo mismo, porque me parece que tiene que ver con esa escucha activa que ponemos en juego en los diálogos, el cuerpo entero, digamos, las entonaciones, cómo los otros escuchan, cómo reaccionan más bien a lo que dice cada uno, pensando, ¿no?, en la comunidad. Bueno, eso, me parece que forma parte. Y me gustaría traer un poquito a colación los ejercicios por ahí de las danzas, esto de la improvisación, que me parece que tiene algunas cosas en común con la práctica del diálogo filosófico, en el sentido de que uno tiene que estar atento a lo que hace el otro, ya sea, aunque solo sea una propuesta lo que hace el otro, ¿no? Como un movimiento, como una propuesta, y uno tiene que estar de alguna manera atento para continuar ese movimiento. No tenés tiempo de coreografiar cuando estás improvisando, o sea, no podés decir, bueno, paremos, vamos a repetir este movimiento, le vamos a unir este otro y vamos a hacer una coreografía. Más bien tenés que estar ahí como con todo lo que tenés a cuestas, con todo lo que es tuyo para seguir, y puede no gustar obviamente lo que salga, ¿no? Pero me parece interesante eso, de esa atención al otro, esa escucha atenta y en algún sentido receptiva. ¿Alejo? Bueno, tomando en cuenta con lo que se ha discutido acá con relación al diálogo y todas las intervenciones que cada uno de ustedes ha planteado con respecto a lo que es un diálogo y esa diferenciación entre lo que podría llegar a ser un debate, una discusión y un diálogo como tal, que es lo que nos interesa a nosotros en este espacio. Preguntaría dos cositas y sería maravilloso cualquiera de ustedes que está en este momento acá conectado en la mesa de trabajo del puente, que nos quisiera dar a conocer su perspectiva con respecto a dos elementos. El primero, ¿qué es para ustedes la filosofía? Y el segundo, ¿qué implica que un diálogo sea filosófico? Que son dos preguntas que siempre han estado ahí marcando un poco el recorrido de lo que nosotros somos desde las posturas o los lugares de enunciación académico que tenemos, sobre todo, por ejemplo, en Marfil, y quisiéramos saber eso. ¿Qué es filosofía y qué es el diálogo filosófico? No sé qué le gustaría comenzar. Miguel, vamos contigo. ¿Qué sería para ti la filosofía? Uy, yo porque sabía que iba a caerme a mí primero la pregunta. Bueno, si a mí me preguntan qué es la filosofía, yo creo que tomaría la respuesta rápida, la respuesta tradicional de la escuela, de hablar, pues, digamos, como de las diferentes escuelas de pensamiento que buscan generar como este amor al conocimiento y que buscan cuestionarse y preguntarse por las diferentes preguntas filosóficas como tradicionales de, no sé, el quién soy, el qué hace, lo que existe, la pregunta ontológica y bueno, como todas estas cuestiones filosóficas tradicionales, como por no entrar en conflictos, porque pues bueno, ahorita que preguntabas como la diferencia entre el diálogo y el debate, creo que justamente ahí está la diferencia entre, o sea, creo que está en el plano de lo filosófico,
porque creo que el debate es combativo, creo que el debate es buscar quién tiene la razón frente a un asunto, mientras el diálogo se trata de construir conjuntamente. Entonces creo que ahí es cuando aparece como la filosofía con el diálogo a generar como una propuesta, llamémosle como integradora o de construcción conjunta. Ya. Bueno, ¿quién más nos quiere hablar? Catherine está levantando la mano. Gracias, Catherine. Sí, bueno, aparte de lo que dice Miguel, yo creo que una de las tareas que se ha propuesto la filosofía, una de las cosas que define la filosofía es a partir del entendimiento de la vida o del mundo. Entonces, cuando se entiende o cuando se intenta entender ciertas cosas de la vida o del mundo, pensamos en diferentes cosas platónicas, aristotélicas, como la templanza, la justicia, la fortaleza, y estas categorías que permiten, digamos, entender la filosofía para algo, como un medio, como un fin, o como, pues depende del significado de amor por la sabiduría, pues tenga cada sujeto en la vida o en la sociedad. Entonces yo creo que partiendo de esto, la filosofía permite muchísimas cosas, y si entendemos la filosofía desde un comprender, desde un reflexionar la vida, en pro de muchas cosas, pues es de donde puede surgir el debate sobre el diálogo filosófico. Entonces, una de las cosas que también acepta o asimila la filosofía es el diálogo, el razonamiento entre participantes, entre gentes, entre culturas, la interculturalidad. Son muchas cosas, digamos que es un bagaje muy amplio que nos permite definir de pronto un poquito la filosofía, pues es un concepto de pronto muy amplio y que comprende muchos otros conceptos, pero que nos permite tener este diálogo ahora mismo, por ejemplo. Precisamente con lo que dice Catherine, yo quería profundizar un poco, Catherine, en ese momento que tú mencionas el diálogo filosófico, en esa idea para ti, para Catherine, ¿en qué momento tú diferencias un diálogo filosófico de una conversación de cafetería, en la esquina, en una conversación en el comedor de una casa, con la familia? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuáles podrías tú identificar en qué momento nosotros podemos hablar de diálogo filosófico? Sí, Alejandro, yo me he hecho esa pregunta muchas veces porque a veces uno cree que está teniendo un diálogo filosófico y no, y simplemente de pronto está hablando sin más, yo lo menciono así como sin más. ¿Por qué? Porque yo parto de que para tener un diálogo filosófico, y esto es muy socrático, creo que se deben pedir y exigir buenas razones. Dar, exigir y pedir buenas razones. Entonces, en el momento en el que uno se cuestiona a sí mismo, cuestiona al otro, a los otros con quien esté obteniendo el diálogo, creo que salen diferentes preguntas sobre la misma pregunta. Entonces, ahí es donde yo digo, estoy obteniendo un diálogo filosófico, preguntas claras. Ejemplo, ¿qué entiendes por esto? ¿Me podrías definir mejor esta palabra? ¿Se puede aportar un ejemplo a esto que estás diciendo? Pregunta como la que tú me acabas de hacer, por ejemplo, Catherine, y entonces, ¿qué compone un diálogo filosófico? ¿Sí? Ya estamos pidiendo más que una conversación sin más, estamos pidiendo ya que este diálogo tenga una reflexión, tenga una comprensión sobre diferentes temas y sobre todo sobre las preguntas. Yo creo que una de las partes más importantes del diálogo filosófico son las preguntas, que son las provocadoras, que son las incitadoras para saber si lo que estamos asumiendo o no estamos asumiendo está por una línea o por otra. Entonces, creo que se basa en eso, en las buenas o en las malas razones que vemos de diferentes cosas, y pueden salir diferentes preguntas, ¿sí? Argumentativas, investigativas, digamos que no siempre es la misma pregunta dentro de un diálogo filosófico, sino que hay muchas. ¿Por qué crees que esto es mejor que esto? Se pueden concluir las afirmaciones o no puede haber ninguna conclusión, o simplemente no tienes una respuesta para esto, pero puede haber una reflexión más amplia o ahondar más sobre el tema
Entonces creo que de ahí es un poco la diferencia de un diálogo sin más a un diálogo filosófico, Muy creería yo. bien, Catherine. Miremos entonces a Romina. Romina, ¿qué opinas? ¿Qué es para ti la filosofía? ¿Qué relación hay o qué es para ti también ese diálogo filosófico? ¿En qué momento entramos a participar dentro de un diálogo filosófico? Perfecto. Bueno, en primera instancia tendría que decir que qué es la filosofía. Es una pregunta que me vengo preguntando desde mi primer acercamiento a la disciplina y que aún no me la he terminado de contestar y creo que no lo voy a hacer. Pero me gusta pensarla actualmente en torno a tres cuestiones. La primera, en una simple distinción entre hacer filosofía y la filosofía, quizás como disciplina académica, considero que es una disposición frente al mundo y a las cosas, es una actitud, ¿no? Que permite quizás, no sé si referirme a un tipo de sensibilidad, pero simplemente eso, es una disposición, una manera de ver las cosas y de estar dispuesto, ¿no? Bueno, a pensar ciertas cuestiones, a relacionarme de determinada manera con el mundo y con aquellos que habitan el mundo, ¿no? Eso en primera instancia. En segunda instancia, me gusta pensarla como una herramienta de lucha política. Me parece que es fundamental y hoy en día que es un saber que está totalmente desvalorizado o quizás seguimos atendiendo a esa jerarquización de los saberes, ¿no? Porque, bueno, se ha discutido siempre que las filosofías, no sé, por ejemplo, me preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas? Estudio filosofía. Y la pregunta segunda que le sigue a mi respuesta es, ¿y para qué sirve la filosofía? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí también debería entablar un diálogo filosófico inmediato a esa pregunta, pero es un saber que está desestimado y que, claro, como no corresponde con digamos, una búsqueda productiva, ¿no? Inmediata, entonces quizás por eso no se tiene en claro su utilidad. Entonces, pensándolo también como una herramienta de lucha política y pensándolo como una herramienta, sí, que gira en torno a cuestiones y a preguntas y a temas estrictamente filosóficos, y más que nada para desentrañar los supuestos que construyen o que integran el sentido común. Y en cuanto a qué es una discusión filosófica, lo primero que destaco de una discusión filosófica y lo que me gusta pensar es que hay un intento de construcción colectiva, ¿sí? Del conocimiento. Además también de que hay una profundización conceptual y se intenta, digamos, tener ese hilo para ir pensando un concepto, ir aclarando un concepto, y se presta, bueno, mucha atención, como decía Catherine al principio, al tipo de argumentaciones que damos para entablar ese diálogo filosófico. Esas serían un poco mis ideas actuales, pueden ser otras más adelante, pero por ahora pienso eso. Es una pregunta abierta, ¿qué es la filosofía? Y claramente también el diálogo filosófico. Muy bien, Romina, ¿no? Perfecto, bien interesante las posturas de todos y cada uno de ustedes. Vamos a escuchar a Carmina. Carmina, la misma pregunta para ti. Eso de, ¿qué es eso? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te hablamos de filosofía o cuando escuchas qué es eso de filosofía? Cuéntanos un poco. Y ese saltico que estamos intentando dar con todos nuestros invitados el día de hoy, preguntándonos precisamente ese salto de qué es la filosofía, qué es un diálogo filosófico. Vale. Muy interesante escuchar a los compañeros acá. En algún sentido coincido con algunas cosas que dijeron todos y me parece súper interesante. Hacía mucho que no escuchaba a otras personas definir la filosofía, así que me parece interesante también eso. Yo suelo decir que suelo pensar a la filosofía como una actividad que tiene que ver, un poco como decía Romina, con una cierta disposición ante el mundo, con una cierta manera de mirar las cosas, y
como decía Catherine, claramente asocio la filosofía con el hacerse preguntas. Me parece que ahí hay una gran potencia, porque yo siempre le digo a mis estudiantes, y me río de eso, una buena pregunta hecha en un buen momento puede ser mucho más poderosa que cualquier otra cosa, que un insulto, que una pelea, que no sé. Son poderosas las preguntas, pueden mover muchas cosas. Y también pueden abrir, entonces en ese sentido me parece que son valiosas porque pueden abrir un espacio para discutir algo en vez de cerrarlo, como podría ser, por ejemplo, un insulto. Pero a la vez digo, bueno, las respuestas también son importantes, porque si nos quedamos solamente en la visión de que la filosofía es una actividad, por ahí nos quedamos un poco a medio camino de que hay una gran tradición filosófica, hay un corpus, lo que se estudia en la universidad también es filosofía, digamos. Entonces, bueno, por ahí podríamos relacionarlo con esta actividad de tratar de buscarle respuestas a esas preguntas y a esas inquietudes que nos mueven. Entonces me parece que en ese vaivén de preguntas y respuestas hay un proceso de hacer filosofía que tiene que ver con esta actividad, que involucra, creo, no solo el diálogo, sino también la escritura, la lectura, ciertas lecturas también, cierta manera de leer, bueno, cierta manera de pensar, de discutir y de relacionarse con otros saberes. En cuanto a qué hace que un diálogo sea filosófico, en base a mi experiencia yo diría que es cierta potencia transformadora que tiene. Uno no sale igual cuando pasó por un diálogo filosófico. Te deja resonando. Probablemente uno no sepa, bueno, no sé si probablemente, digo, tal vez uno no sepa en el momento que estuvo en un diálogo filosófico, sino que se dé cuenta después, porque siguen resonando cosas de esas que se pusieron en juego en el diálogo. Y me gustaría, ella sigue trayendo cosas a colación. Dos definiciones. Una es de discusión, que viene digamos, la etimología de discusión viene del latín, de un verbo que significa sacudir, que era el movimiento de sacar cosas de la tierra, si no me equivoco. De todas maneras, aunque me equivoque, es interesante pensarlo así, en el sentido de encontrar las raíces fuertes de eso que estamos dialogando en este caso, ¿no? Como que la discusión no tiene tanto que ver con pelearse, y como decía el compañero, Miguel, no tiene tanto que ver con competir o con persuadir a otros o con convencer, sino que hay algo ahí de buscar cuáles son las mejores razones o cuáles los fundamentos más sólidos para eso que se dice, ¿no? Lo que se está poniendo en juego en esa discusión. Y quería esto, Lippmann dice, bueno, en realidad Splitter y Sharp, pero a razón de Lippmann dicen que hay tres rasgos para un diálogo filosófico, que son la construcción de sentido, la presencia de habilidades de pensamiento y la presencia de conceptos filosóficos. Bueno, que es como, abre una discusión interesante también eso, ¿por qué esos tres elementos? Yo tiendo a inclinarme a favor de que lo que más me interesa, al menos, es la construcción de sentido, pero a la vez es lo que me resulta más difícil de asir, porque me parece que tiene que ver con cómo se da situacionalmente ese diálogo y que no tiene que ver con una receta, porque tiene que ver con cómo nos escuchamos, con lo que sucede en ese momento, con qué se mueve, qué se transforma. Bueno, eso diría yo, así que eso. Así que nada. Perfecto. Carmina, muchas gracias. Por ahí se cortó un poco, pero yo creo que los oyentes y todas las personas que también estamos aquí participando, creo que sí que te logramos entender un poco el tema, pues, de las preguntas, ¿no? De la importancia muchas veces de las preguntas, pues, a veces quizás un poco más que las respuestas, porque las preguntas, pues, como decías, abren, también como decía Caterina, hay muchos tipos de preguntas, pero igualmente las respuestas también pueden ser interesantes y bueno, la reflexión que promueve, pues la filosofía y el entablar un diálogo, ¿no? Y las cosas que a veces permean y a uno le quedan resonando durante bastante tiempo después. Entonces, bueno, después de haber dialogado un poco sobre
este tema de la filosofía y demás, nos gustaría ahora pasar pues una propuesta que estuvimos pues ahí tejiendo un poco antes de realizar pues bueno, este programa, pues con Carmina, ¿no? Hablando de por qué no nos lanzamos un poco a leer pues justamente pues bueno, una historia, un pequeño fragmento pues para los oyentes, para las personas que nos están escuchando, para que también ellos vayan reflexionando, para que tengan pues bueno, también ese acceso a lecturas quizás un poco más diferentes. Entonces, vamos a hacer entre todos una lectura colectiva de este pequeño texto que se llama La historia de los otros, de Marcos, ¿verdad? Que es una de las novelas de Lippmann, una de las novelas clásicas de Lippmann que pues está más que nada enfocada como para los 16, 17 años, a veces se lee en institutos. Bueno, también es una novela que, digamos, cualquier adulto puede leerla, realmente muy recomendable, y pues trata mucho el tema de la parte de filosofía política, filosofía social, bueno, política, algo, pues bueno, es muy provocativa esa novela, a mí es una realmente de mis favoritas, y pues, ¿qué les parece si comenzamos con ella? Se llama La historia de los otros. ¿Les parece que comience? Y luego pues ahí nos vamos dando la palabra, pues eso, con buena escucha atenta y vamos entrando a esa lectura colectiva. Perdón, Carmina, claro. Es de su comandante Marcos. Perdón. Ay, perdón. Ay, sí. No, pero no es nada, porque igual es un tema altamente político el que vamos a estar conversando acá. Solo vale, que, perdón, digamos, es que la escritura es un poco diferente, nada más que por eso, ¿eh? Sí. Perdón. Ah, bueno, vale, no pasa nada. Bueno, por ahí comienzo. Y dice: contaron los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras, que los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, no se pensaban parejo todos. O sea, que no tenían el mismo pensamiento, sino que cada quien tenía su propio pensamiento y entre ellos se respetaban y escuchaban. Dicen los más viejos de los viejos que de por sí así era, porque si no hubiera sido así, el mundo nunca se hubiera nacido, porque en la pura peladera se hubieran pasado el tiempo los dioses primeros, porque distinto era su pensamiento que sentía. Dicen los más viejos de los viejos que por eso el mundo salió con muchos colores y formas, tantos como pensamientos había en los más grandes dioses y crearon el mundo. Me dijo años para ponerse de acuerdo y hablarse si es que eran tan distintos sus pensamientos que sentían. Los viejos más viejos le respondieron, me dice el viejo Antonio, que hubo una asamblea de los 7 dioses junto con sus 7 pensamientos distintos de cada uno, y que en esa asamblea sacaron el acuerdo. Dice el viejo Antonio que dijeron los viejos más viejos, que esa asamblea de los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, fue mucho tiempo antes del ayer, que mero fue en el tiempo, que en que no había todavía tiempo. Y dijeron que en esa asamblea cada uno de los dioses primeros dijo su palabra y todos dijeron: mi pensamiento que siento es diferente al de los otros. Y entonces quedaron callados los dioses porque se dieron cuenta que, cuando cada uno decía a los otros, estaba hablando de otros diferentes. Después de que un rato se estuvieron callados, los dioses primeros se dieron cuenta que ya tenían un primer acuerdo, y era que había otros, y que esos otros eran diferentes del uno que era. Así que el primer acuerdo que tuvieron los dioses más primeros fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. ¿Y qué remedio les quedaba si de por sí eran dioses todos, primeros todos, y se tenían que aceptar porque no había uno que fuera más o menos que los otros, sino que eran diferentes y así tenían que caminar?
Después de ese primer acuerdo siguió la discusión, porque una cosa es reconocer que hay otros diferentes y otra muy distinta es respetarlos. Así que en un buen rato pasaron hablando y discutiendo de cómo cada uno era diferente de los otros, y no les importó que tardaran en esta discusión porque de por sí no había tiempo todavía. Después se callaron todos y cada uno habló de su diferencia, y cada otro de los dioses que escuchaba se dio cuenta que, escuchando y conociendo las diferencias del otro, más y mejor se conocía a sí mismo en lo que tenía de diferente. Entonces, todos se pusieron muy contentos y se dieron a la bailadera y tardaron mucho tiempo, pero no les importó, porque en ese tiempo todavía no había tiempo. Después de la bailadera que se echaron los dioses, sacaron el acuerdo de que es bueno que haya otros que sean diferentes y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya después de ese acuerdo se fueron a dormir porque muy cansados estaban de haberse bailado tanto. De hablar no estaban cansados porque por sí muy buenos eran para la habladera estos primeros dioses. Los que nacieron el mundo y que apenas estaban aprendiendo a escuchar. No me di cuenta que ahora se fue el viejo Antonio. La mar duerme ya y del cabito de vela solo queda una mancha deforme de parafina. Arriba el cielo empieza a diluir su negro en la luz del mañana. Pues hasta aquí la lectura que hemos estado compartiendo, esta lectura colectiva. Y pues me gustaría preguntar a las personas que están hoy invitadas al programa, ¿qué les ha llamado la atención? Quizás una palabra y después pues una pregunta que les haya suscitado esta lectura, ¿sí? Una palabra clave, quizás del texto, ¿no? Quizás de cómo se haya utilizado esa palabra o bueno, algo que les parezca curioso y una pregunta en relación con esa palabra y pues por supuesto con el texto. No sé si, por ejemplo, Romira, ¿te gustaría compartirnos una palabra y una pregunta? Sí, bueno, hay varias cuestiones, la verdad que me llamaron la atención. Este texto, este cuento en realidad es precioso, apto para todas las edades, como hablábamos con Carmi, quien fue quien lo eligió. En primera instancia, la palabra que me resonó fue la de diferencia, la de diversidad, de diferentes. Se me viene a la cabeza una reflexión, digamos, que me deja este cuento, y es que el mundo es, en un sentido más bien ontológico hablando, el mundo es porque existen las diferencias, ¿no? El mundo, digamos, la diversidad hace al todo, hace a la existencia, ¿sí? Pero igualmente, en relación a la diferencia también, relaciono la presencia de un otro, el otro que es diferente, y que también el reconocimiento de ese otro hace que yo también sepa, como sabernos a nosotros mismos, dice, ¿no? Sabernos, hace que yo sepa quién soy y que me plantee, digamos, de un modo diferente frente a un otro. Perfecto, Romina, muchas gracias. Vamos por ahí con Miguel. Miguel, una palabra, realmente una palabra, no un texto, no una frase, palabra y pregunta, por favor. A mí la palabra que me quedó así como sonando fue la palabra acuerdo. Me suena la palabra acuerdo porque, pues como decía Romina hace un momento, en medio de tanta diversidad y de tanta diferencia, es muy bonito pensar, por ejemplo, en la capacidad dialéctica de llegar a acuerdos. Entonces, pues, me surge la pregunta de cómo surgen los acuerdos, o sea, ¿qué motiva un acuerdo, por ejemplo? Y justo supongo también en el panorama que vivimos en Colombia, el tema de los acuerdos y qué motiva los acuerdos y cómo se hacen los acuerdos, ¿no? Por ahí también va un poco el tiro hoy. Catherine, una palabra y una pregunta. Una palabra, yo creo que pensamiento. El pensamiento, digamos que es algo que hacemos
estamos haciendo, ¿sí? Como que todo el tiempo está acá puesto en la mesa. Y una de las preguntas que yo me hacía frente al pensamiento es, ¿por qué yo me pienso como yo y no me pienso como lo otro? ¿Sí? Entonces, ¿por qué inmediatamente yo no me pienso como, o no me llamo a mí misma como lo otro, sino me llamo yo? ¿Sí? Como de una me ensimismo, o de una me aíslo de las diferencias, o como si fuera otra cosa. Entonces, ¿qué es una cosa y qué es otra? Entonces, eso me envuelve un montón, pero va en torno a todo al pensamiento, creo yo. Perfecto. Yo por ahí con mis 18 años estaba muy rayada durante mucho tiempo con esa pregunta, Catherine. Y creo que, o sea, es algo que a mí me marcó. Iba en un bus y me rayó mucho esa pregunta durante mucho tiempo. Todavía no la he conseguido resolver y me hace gracia ahora volverla a escuchar después de casi 10 años. Muy interesante, sigue pensando en ella. Vamos con Carmina. Una palabra y una pregunta. Yo la palabra, bueno, casi tiro el agua. Diría el otro, ¿no? Es una palabra muy presente en el cuento, pero me resuena la frase que dice que los dioses estuvieron de acuerdo en que hay otros, y entonces me preguntaba, ¿es que la existencia de los otros es algo que dependa de nuestro acuerdo? O sea, ¿podemos ponernos de acuerdo en que hay otros? Perfecto. No sé, Alejo, si te gustaría también a ti compartir una pregunta con nuestros oyentes y con nuestros invitados, algo que te suscite esta lectura. Una pregunta de por qué es importante reconocer la diferencia, yo creería, me suscitó en el diálogo. Perfecto. Pues realmente vamos cerrando el programa del día de hoy con estas preguntas que les regalamos a todos ustedes, a todas las personas que nos están escuchando. Creo que es súper pertinente realizar ese tipo de ejercicios, así que realmente nada más que agradecer pues a Romina, muchas gracias, a Catherine igualmente, su aporte siempre muy valioso, a Carmina pues también por hacer estos espacios posibles también el día de hoy, y a Miguel y pues por supuesto a Alejandro. Y también a Evelyn, que siempre nos está colaborando, nos está siempre ayudando. Entonces, pues agradecer todos los comentarios que nuestros queridos oyentes estén realizando, su participación en las redes sociales, a todas las personas que nos han escuchado a través de radio.uniminuto.edu o a través de los 1430 AM. Entonces, nada más que desearles un feliz día y que sigamos pensando y reflexionando. Buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.